bien, ahora la rendición de cuentas está en la Comisión de Hacienda. Se está debatiendo en comisión en estos momentos, afinando el lápiz en la Cámara Alta. Y para hablar de eso, estamos recibiendo al vicepresidente de esta comisión, José Núñez, senador del Frente Amplio, Partido Socialista. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bien, ¿cómo se está analizando, cómo se está haciendo el debate interno en la comisión de una rendición que venía ya bastante discutida, sobre todo además, que es lo novedoso, con discusiones a nivel de la coalición de gobierno, ¿no? Sí, por el momento, en realidad, en la comisión debate estrictamente hay poco, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es escuchando, o sea, estamos recibiendo a las autoridades de gobierno, a los distintos ministros y ministras, a los efectos de informar, ampliar la información, contestar preguntas de lo que se nos ha remitido por escrito. Funcionamos de lunes a martes recibiendo a las autoridades de gobierno, los días viernes se recibe a actores sociales que pueden solicitar entrevista a la comisión y son recibidos, y bueno, también ellos plantean sus demandas e inquietudes. Así que el debate no ha sido demasiado por el momento. Claro, ¿no? Lo central, que la primera delegación es el Ministerio de Economía, las autoridades de gobierno en ese sentido, presentando la rendición de cuentas, pero me imagino que ya deben tener idea de cómo van a trabajar algunas reasignaciones, que ya vienen de diputados, pero ¿el Frente Amplio está trabajando alguna propuesta en particular? Bueno, nosotros tenemos un sume, margen, digamos, ¿no? escaso, ¿verdad?, Claro. de maniobra, porque no podemos tener iniciativa en cuanto a incrementar el gasto y, como usted dice, podemos hacer reasignaciones. Y tenemos una experiencia de que ha habido muy poco margen para la negociación entre los partidarios del gobierno, los legisladores del gobierno y el Frente Amplio. En general se han resuelto dentro de la propia coalición de gobierno y las iniciativas del Frente Amplio no hemos tenido un margen para acordar. Nosotros vamos a tratar en lo posible de respaldar las solicitudes de la Universidad de la República, las solicitudes también de la ANEP en lo que hace algunos aspectos que tienen que ver con la infraestructura, con la conformación de equipos multidisciplinarios. Realizamos una propuesta en diputados que no tuvo los votos, que tenía por objeto atender la situación de crisis que se vive en el litoral del país. Se propuso concretamente reasignando fondos, destinar 150 millones de pesos en lo que resta de este año y 900 millones de pesos para el año que viene, a los efectos de incrementar en un 50% la asignación familiar Plan de Equidad transitoriamente para los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. No tuvimos los votos del gobierno, pero vamos a insistir con eso. También intentar apoyar a ACE para la radicación de médicos en el interior. Hay un problema importante ahí, ¿verdad? O sea, la relación entre médicos por habitante que hay en la capital del país con el interior es de 4 a 1, ¿verdad? O sea que hay 4 habitantes más por cada médico radicado en el interior con relación a los que hay en Montevideo. Hay carencia de especialistas. Al norte del Río Negro solo están radicados el 7% de los profesionales médicos. Bueno, vamos a tratar de apoyar en ese sentido. Bueno, y con respecto, por ejemplo, a uno de los temas que ha sido polémicos, que es el incremento a los soldados, o propuesto por Cabildo Abierto, o más recursos para el hospital militar. ¿Qué posición va a tener en el Senado del Frente? Nosotros, con relación al incremento de los soldados en la Cámara de Diputados, estuvimos dispuestos a acompañarlo, ¿no? Hay que tener claro que si eso no se aprobó en la Cámara de Diputados fue porque finalmente Cabildo no presentó el aditivo para consagrar ese aumento. El Frente Amplio estaba dispuesto a acompañarlo sin perjuicio de entender que lo justo sería contemplar
todas las situaciones de salarios sumergidos a nivel del Estado y no solo la del personal de tropa, pero estábamos dispuestos a acompañarlos. No hemos vuelto a considerar el tema en la bancada de senadores. En realidad entiendo que la idea compartida será ir por el mismo camino que se fue en diputados, pero en realidad también nosotros como senadores y como bancada de senadores estamos también escuchando, haciendo preguntas, recibiendo los informes de nuestros asesores y todavía no estamos en la etapa de presentar aditivos, ni nosotros ni el gobierno, o sea que en este momento fundamentalmente se está escuchando, ¿no? ¿Y cómo valoran? Porque eso fue de alguna manera un acuerdo que se dijo que se habría logrado dentro de la coalición de gobierno para que se trate en senadores. ¿Lo ve bien? ¿Lo apoyarían aún en ese caso? Y tenemos que conocer los contenidos concretos, ¿verdad? Nosotros, como le decía, si bien creemos que las soluciones justas debieran ser en general y no para un sector particular, en principio, y ya le digo, lo tenemos que charlar, pero si se puede contemplar a un sector de trabajadores sumergidos, estaríamos para apoyarlo. También habría que ver de dónde se obtienen los recursos para financiar ese incremento, porque si esa solución, entre comillas, va en detrimento de otro ministerio, de otro inciso, de otra política, bueno, ahí tendríamos que evaluar qué es lo que se vería afectado para destinar recursos con ese objetivo. O sea que no podemos hoy adelantar una posición concreta porque no conocemos la propuesta que se va a hacer, sí el temperamento que tenemos. Claro. Y si le pido su visión general sobre Sí. este mensaje presupuestal y rendición de cuentas que envió el Poder Ejecutivo, ¿cuál sería? Porque además va a comprometer a lo que va a ser el primer año del próximo gobierno. Sí, en realidad no solo el primer año, o sea, desde el punto de vista se aprueba el presupuesto para el año 25, desde el punto de vista financiero compromete por varios años, naturalmente, a la administración, porque a través de diversos contratos de obra pública, ¿verdad? Se contrae endeudamiento por 10, 12 años, y bueno, tenemos un incremento además del endeudamiento de la deuda pública, del orden del 10% en relación a la situación heredada por este gobierno. O sea que el compromiso va más allá de que se apruebe el presupuesto para el año 2025. Ahora, la visión general, nosotros ya lo hemos dicho, para nosotros es la confirmación del modelo de la desigualdad. Porque acá lo que tenemos es que en el año 2022 el Uruguay fue el año en el cual se produjo más riqueza, ¿verdad? La riqueza producida en el país en el 2022 estuvo un 3,5% por encima de la riqueza que se había producido en el 2019, que fue el año hasta ese momento donde el país había generado más riqueza. Luego en el 2020 tuvimos una caída brusca por la pandemia, en el 2021 hubo ya una recuperación y ahora en el 2022 volvió a haber un crecimiento que supera, por lo tanto, la riqueza en un 3,5% con relación a lo que había en el 2019. Y sin embargo tenemos que el salario medio de las trabajadoras y los trabajadores cayó en un 3,7%, que las jubilaciones y pensiones cayeron en un 1,95%, que tenemos 42.500 personas más por debajo de la línea de pobreza de las que había en el 2019, que tenemos cerca de 550.000 ocupados con salarios líquidos de 25.000 pesos o menos, o sea, salarios sumergidos, que se ha incrementado el número de trabajadores pobres. Esa cifra que le decía antes son casi 100.000 trabajadoras y trabajadores más de las que había en el 2019 con salarios sumergidos. O sea, nos confirma este informe que la política de este gobierno ha logrado que crezca la economía, pero que también crezca el deterioro del poder adquisitivo de la gran mayoría y que se concentre la riqueza en pocas manos, digamos, ¿no? Y bueno, creemos que eso no es casualidad. Claro, y cuando uno dice, digo, porque lo estaba escuchando usted, dice que creció más de lo que creció en 2019. ¿Por dónde crece? Digo, ¿por dónde? Digo, parece que Uruguay tiene más riqueza.
Bueno, En dos palabras, ¿no? Claro, claro. Y bueno, eso tiene que ver con lo que ha sido el aumento de los precios internacionales, ¿verdad? El sector agropecuario, alguna recuperación a nivel de la industria, ¿verdad? O sea que allí habría que ir a las cuentas nacionales para ver la que ha sido la industria de la construcción y obras importantes que se han realizado, como se están finalizando, como el Ferrocarril Central, UPM. Entonces, eso le da un fuerte impulso al crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿verdad? Pero, como le decía, no se refleja lamentablemente en todos los hogares. Hay un estudio realizado por el economista Isabela que dice que en el año 2022, por pérdida de participación en el ingreso general de los trabajadores y los trabajadores por cuenta propia, ¿verdad?, asalariados, se transfirieron de las rentas del trabajo 1.000 millones de dólares a las rentas del capital, ¿no? Bien, ahora lo voy a llevar a temas que no dejan de ser, bueno, digo, esto era político también, ¿no? Pero Sí. vamos a política interna. Ajá. El Partido Socialista apoyó a la precandidatura de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Los motivos. Mire, nosotros creemos que el Frente Amplio tiene una batalla política muy importante por delante, ¿no? Primero ganar las elecciones, que no es fácil, y después gobernar un país que va a tener dificultades importantes heredadas y donde además va a ser necesario darle un nuevo impulso a las transformaciones, porque la idea no es administrar lo que heredemos, sino seguir en un sentido de construir una sociedad más democrática, más igualitaria, con más justicia social. Eso implica un escenario de conflictos, ¿verdad? Porque gobernar es tomar decisiones y genera situaciones de conflicto. Y el Frente Amplio tiene que tener una conducción que, por un lado, tenga un horizonte claro hacia dónde vamos, tenga un vínculo fuerte con nuestra base social y política, o sea, gobierne vinculada al territorio y tenga firmeza para enfrentar las adversidades, firmeza para conducir el gobierno y hacer que el equipo funcione. Y bueno, desde ese lugar nos parece que Carolina Cose, que la ingeniera Carolina Cose, es la mejor alternativa que tenemos, porque así lo hemos visto en toda su gestión, ¿verdad? Como presidenta de Antel. ¿Qué hubiese sido el Uruguay durante la pandemia si no se hubiese impulsado firmemente la inversión en fibra óptica? Y eso no lo podemos desligar de la persona de Carolina Cose. Y luego como intendenta de Montevideo, en momentos críticos como los que vivimos por la falta de agua potable, creo que ha demostrado que tiene las aptitudes, la determinación y también el estilo de trabajo en el territorio para conducir un gobierno de izquierda que ponga en marcha un nuevo tiempo de cambios en el Uruguay. Bien, ya tenemos que ir cerrando, pero en 30 segundos hubo un plenario el sábado y, bueno, además de impulsar una fórmula paritaria y que la segunda persona que quede, que la persona que quede en segundo lugar dentro de la interna acepte integrar la fórmula, ¿no? Eso como que habría un acuerdo en ese sentido. Pero hablaba de una política de alianzas y que van a buscar, aún bajo el lema del Frente Amplio, pero personas o sectores de otros lados, de otros partidos. ¿Por dónde buscar, por dónde van a buscar esas alianzas en la coalición de izquierda? Mire, para mí la principal alianza que tenemos que hacer es con la gente y recuperar la confianza de aquellos que nos acompañaron en el 2004, en el 2009, en el 2014 y que no lo hicieron en el 2019. Eso no pasa por acuerdos políticos de cúpula, pasa por definir con claridad un programa que dé respuestas a los problemas del país y a los problemas de la gente más vulnerada y más postergada y por desplegar nuestra militancia a lo largo y ancho del país para hablar con la gente y para defender nuestras ideas. O sea que para nosotros la principal política de alianzas es esa, ¿verdad? Salir a la calle, hablar con la gente y defender sin vacilar nuestras propuestas de cambio que creemos que son las que necesita el país, ¿no?
Bien, José Núñez, senador del Frente Amplio, muchísimas gracias por estos No, minutos. muchas gracias a ustedes.